Hay un momento en la vida en el que sabes exactamente lo que tenés que hacer y no lo haces. Y no es por falta de tiempo ni falta de capacidad, es por otra cosa. Hay preguntas que aparecen solo cuando el ruido del mundo se apaga. Soy Daniel Radesca y esto es La vida por dentro. Hoy vamos a hablar de algo que no parece peligroso, pero hace que tomemos muchas decisiones. El miedo. El auto avanza despacio entre los semáforos de la tarde. La luz roja detiene la fila de autos y por un momento todo queda suspendido. Motores encendidos, luces encendidas, la radio hablando en voz baja. Ella maneja casi en automático, el mismo camino de siempre. Doblar en esa esquina, esperar en ese semáforo, pasar por esa farmacia que siempre tiene la misma luz blanca. Y mientras conduce, empieza a repasar el día en su cabeza. Se levantó a la misma hora que ayer, preparó el café casi sin pensar, respondió los mismos mensajes, trabajó, resolvió cosas, habló con personas. Nada fue realmente malo, pero tampoco fue distinto. Otro semáforo, el auto se detiene otra vez, y de pronto aparece un pensamiento casi inocente, algo que simplemente da vuelta o simplemente pasa por un ratito, que dice, cuando llegue a casa, probablemente todo sea igual. La cocina con los platos del desayuno, el silencio de la casa o el apartamento, tal vez lavar la cocina antes de ir a dormir. La vida cotidiana tiene esa textura curiosa. No duele, pero pesa un poco. Y no es tristeza exactamente, es más bien una sensación de repetición. Los autos vuelven a moverse. Y mientras el auto sigue su camino hacia casa, aparece una pregunta breve, imperceptible. Una de esas preguntas que diría llegan sin hacer ruido. ¿Y si la vida pudiera ser distinta? Y detrás de esa pregunta aparece algo más, una sensación familiar, el miedo. Hace un tiempo una paciente me dijo algo que nunca pude olvidar. Tenía 54 años, un trabajo estable, correcto, ordenado. Esa era la palabra que usaba, correcto. Y ahí ya empezamos a notar algo raro, porque nadie quiere una vida incorrecta, pero tampoco nadie sueña con una vida simplemente correcta. Un día mientras manejaba, me dijo que en voz alta le salió decir, ¿y si esta vida es toda mi vida? Y lo interesante no fue la frase, fue lo que vino después. Silencio. No hubo tristeza, no hubo desesperación, solo ese silencio que traía junto a él una claridad incómoda. Siento que del otro lado hay una versión de mí esperando. Y le pregunté, ¿del otro lado de qué? Y se quedó pensando y dijo, del otro lado del miedo. El miedo es una palabra engañosa porque creemos que aparece cuando algo está mal, pero no. Muchas veces aparece cuando algo está a punto de cambiar, no cuando estás en peligro, cuando estás ahí, cuando estás en el borde, en ese punto invisible donde la vida podría ser distinta. Y eso es lo que incomoda, porque no sabes si es mejor, pero de algo estás segura. Sabes que no va a ser igual. Hay algo que casi nadie entiende sobre el miedo, y cuando uno lo integra, cuando lo hace propio, cambia todo. El miedo no siempre es una señal de peligro.
A veces es una señal de dirección. Es lo que te indica el camino a seguir. El cerebro quiere mantenerte donde estás y quiere mantenerte ahí porque ya sobreviviste ahí, incluso aunque no seas feliz. Por eso hay personas que se quedan años estancadas en trabajos que ya no sienten, en vínculos, en relaciones que ya no son, en versiones de sí mismas que de algún modo ya no encajan, y no porque no vean que existe otra posibilidad. El problema es que cambiar, de alguna forma, activa una alarma. Ojo, cuidado, esto es nuevo. Y ese tipo de cosas para el cerebro, lo nuevo siempre es sospechoso. Hay un científico, neurólogo, escritor muy famoso llamado Oliver Sacks, que decía algo que explica esto mejor que cualquier tipo de teoría. Y decía: las personas no temen tanto al dolor como a perder la historia que conocen sobre sí mismas. Miren qué frase. Las personas no temen tanto al dolor como a perder la historia que conocen sobre sí mismas. La gente se dice: yo soy así, mi vida es esto, porque ese relato te da estabilidad. Pero cuando aparece una posibilidad nueva, ese relato empieza a romperse. Y ahí es cuando aparece el miedo. Y no solo a fallar, a no saber quién vas a ser al final. Quién vas a ser del otro lado del miedo. Por eso, a veces el miedo es como una puerta. Me gusta imaginarlo así. Una puerta enorme, de madera pesada, antigua, que desde afuera uno la ve y esa puerta impone, pero no solo impone por lo que es, sino por lo que podría haber del otro lado. El momento más difícil de estar con esa puerta no es abrirla, es ese segundo antes, donde la mano queda suspendida ahí en el picaporte, porque mientras uno no la abre, todo sigue siendo posible, y eso genera cierta tranquilidad, pero también nos da la certeza de que nos deja exactamente en el mismo lugar. Y hay algo curioso: la mayoría de esas puertas no están cerradas con llave, están cerradas por costumbre. Y cuando finalmente la abrimos, descubrimos algo inesperado, que el miedo no desaparece, simplemente cambia de lugar. Antes estaba delante de esa puerta. Cuando la atravesamos, ahora el miedo queda atrás. Por eso tal vez el miedo no es el problema. Tal vez es una señal, porque nadie siente miedo ante lo irrelevante. Porque nadie siente miedo ante lo irrelevante. El miedo aparece cuando algo importa, y en esos momentos siempre aparece la misma pregunta: ¿y si sale mal? Sin embargo, yo, como les digo a mis pacientes, hay otra pregunta más incómoda, mucho más honesta. ¿Y si sale bien? ¿Y si tu vida cambia para siempre cuando elegís atravesar esa puerta? Quizás el miedo no está tratando de frenarte, quizás solo está esperando a que te muevas. Y la próxima vez que lo sientas, tal vez no tengas que callarlo, tal vez solo tengas que preguntarte: ¿esto es peligro o me está indicando el camino? Soy el doctor Daniel Radesca y esto es La Vida por Dentro.